Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, Leo? Bueno, ¿descansaron un poquito? Más o menos. Después de la clase frenética de unidad 4. Creo que estuve un poco disperso en la clase. Me sufrieron en modo disperso, más o menos. Digamos que era el tema. ¿Cómo? Digamos que era el tema demasiado teórico. Sí, también, también. Bueno, vamos con aproximación. Vi con alegría que tenemos algunas entrevistas ya realizadas y ayer hice alguna devolución de la pregunta. A ver, no me acuerdo a quién le respondí. Em, en el foro 8 le respondí a Daniela. Sí, profe, yo hice la entrevista hace unos días, o sea, hice todas las preguntas que tenía, pero de todos modos podría como acomodar a las preguntas que usted me corrigió, así Eh, quedaría como más a ver, contame vos, a ver cómo te sentiste en esa entrevista, cómo te resultaron esas preguntas. bien. Lo que me pasó fue que no solo que tenía un montón de preguntas, sino que me salieron muchas repreguntas. O sea, me Ah, contestaba algo y yo de ahí sacaba un montón de ideas para seguir preguntándole. O sea, fueron como 40 minutos. mira, y se la bancó la profe. Sí, re bien, súper amable, súper amable. Mira, Este, y me contó específicamente de dos casos. Un caso, no tanto en profundidad, sino que más me lo nombró, porque no le había sucedido a ella, pero un caso que sí le sucedió a ella en el aula, en esa profundizamos más, en esa fue la que hicimos más, que yo hice más repreguntas y se me ocurrían cosas que ya había pensado de antes de leer material, eh, por dónde podía ir llevando la entrevista. bueno, excelente. Em, y a ver, contanos un poquito, a ver, de qué se trató esa experiencia. A mí la duda que más me causó, que más se me presentó con respecto a tu cuestionario, era que hablabas de acoso escolar y de bullying, y esa es una cuestión que tenemos que resolver dentro del marco teórico cuando armamos la fundamentación. ¿Los ves como equivalentes a acoso o bullying, o crees que algún concepto incorpora el otro? Yo al momento de realizar el cuestionario lo tomé como sinónimo. Como si no- Eh, y yo, capaz que cuando le hacía las preguntas, a veces le hablaba de bullying y a veces le hablaba de acoso escolar, como que lo tomamos como lo mismo, Ah, sí. como un O sinónimo. sea, también la entrevistada lo tomó a acoso y a bullying como sinónimos. Sí, yo creo que sí, porque le dije, o sea, le dije los dos términos y no me corrigió ni me dijo nada o sea, lo tomaba como que estábamos hablando de bullying en clase, dentro del aula, la clase. O sea, perdón el ruido. O sea, que tomaban... ¿y vos qué pensás con respecto a esto? ¿Pueden ser tomados como sinónimos? O sea, a mí me da la impresión de que bullying es un tipo de acoso, pero no sé si no lo tengo del todo claro. Podría ser, si no, yo tampoco la verdad no sabría la diferencia. Eh, para mí, o sea, antes de hacer la entrevista, lo puse como semejante, pero ahora tendría que buscarlo bien específicamente para, para ver cuál es la diferencia, si uno engloba al otro o son distintas formas de bullying, una puede ser
acoso, o podría, no sé, retomar la entrevista y hacerlo, y preguntarle eso también, sería interesante. No, yo lo que sí que recomiendo es que no vuelvan al entrevistado o a la entrevistada, que se basen en lo que obtuvieron. No hay problema. O sea, todos estos son aprendizajes y en principio la idea es que les sirvan estos aprendizajes para el trabajo de campo, que el trabajo de campo es un poquito más extenso y tiene un trabajo más profundo con respecto a la parte conceptual. Así que está bueno, al menos que en esta propuesta de aproximación nos preguntemos con respecto a estas cuestiones de análisis, digamos, ¿no? A ver si hay alguna diferencia que podemos entender entre acoso y bullying y a ver qué lugar les toca a cada uno. Para el trabajo que nosotros tenemos, me inclinaría porque te bases en alguno de ellos, no que busques definir a ambos, por el tiempo que nos queda y todo. Con respecto al marco teórico, ¿en qué textos finalmente te estás basando? ¿O eso es algo que tenemos que resolver todavía? Yo leí el texto, no me acuerdo de qué autor, era creo que del Ministerio de Educación chileno, ¿puede ser? Ah, ¿es uno que te compartí yo? Sí, ese mismo. Está bien. Y sobre bullying, así en general, había solamente una página. También traté de leer el documento. Al principio definía se tiraba más para el lado del bullying y homofobia, y transfobia, y ese tipo de cosas, pero yo pensé más en definirlo más generalmente. O sea, yo podía encontrarme, si preguntaba sobre bullying, con cualquier cosa. No sé, ella me comentó que el caso que ella vivió fue que una alumna la estaban excluyendo, y hablamos que la exclusión también es una forma de hacer bullying. Pero yo La lo pensé más exclusión. por ese lado, sí, por ese lado de que podía haber cualquier tipo de caso de bullying. Yo pregunté así como muy en general. Sí. Mira, acá busqué rápido en internet, hay una página que se llama bullyingescolar.net. Y una definición de bullying es bullying escolar, también denominado como hostigamiento o acoso escolar. Así que aparentemente estaríamos bien hablando de acoso escolar y bullying como sinónimos. Sí, está bueno que hagamos estas búsquedas y que algunas de estas cuestiones por ahí te sirvan para incorporar en tu fundamentación. Y acá Tengo se una me consulta. sumó. Sí, decime, Leo. Sí, a vos o a Daniela, porque por ahí está más canchera con el tema. Cuando se habla de bullying, ¿siempre es entre pares o puede ser vertical? O sea, que un docente le hace bullying al niño. Yo creo que sí que puede pasar que un profesor le haga bullying a un estudiante. De hecho, creo que es común también, o que se sume al bullying de los que le hacen los compañeros. eh, Creo que sí, podría ser. Sí, quizás es una definición que deberíamos buscar. Me parece que en realidad lo que puede hacer un docente es manejarse de determinada manera frente al bullying. O sea, como vos decís, Daniela, puede o sumarse al bullying o no prevenirlo. Me parece que la lectura que tenemos que hacer nosotros, o sea, necesariamente es el lugar o que debería ocupar el docente desde su lugar de asimetría con respecto a los estudiantes, ¿no? Cómo trabajar a partir de la asimetría necesaria que hay entre la relación docente y estudiante. Ahí levantó la mano Lucía. Sí, yo quería decir un ejemplo así esto del docente como que hace bullying. Yo creo que es más un tipo de
de exposición al alumno. Por ejemplo, en el video que nos mandaste a ver de Vestido Nuevo, yo creo que ese es un tipo de exposición al alumno y puede ser tomado así como... Sí, sí, quizás como un... no toques, no toques. Como, digamos, un trabajo deficiente con respecto al manejo del bullying. Sí, a ver, Agustina. No, que yo más o menos lo relacioné como Lucía y también pensaba no solo en el video, sino también en, no sé, alguna situación que habré vivido yo de algún profesor que saca como a relucir, por así decirlo, alguna cualidad que tenga un alumno y como que por ahí los estudiantes no se habían dado cuenta de que un alumno hacía o decía o era de cierta forma hasta que el docente en voz alta, ya sea intencional o no, no sé, remarque una falta que tenga, o no sé, me acuerdo una vez a mí, no sé, yo hablaba mucho en clase, demasiado, cuando era más chiquita, y me habían dicho loro, la misma docente, y me quedé tan mal porque después mis compañeros me empezaban a decir así, y nada, después no hablé nunca más en clase. Y entonces por ahí puede ser que sea sin querer que lo hagan, pero tipo está igual el bullying, por así decirlo. Pero no sé, eso es como lo relacioné yo. Sí, sí, Agustina, tal cual. En realidad, lo que creo que el rol del docente tiene que concientizar es que también se conforma como un referente necesario del grupo. Entonces, las cosas que diga o que haga van a influir necesariamente en el grupo de estudiantes. O sea, si se pone en un rol de supuesta igualdad, que en realidad no es tal, nunca existe un lugar de igualdad entre el docente y el estudiante. Puede haber, eh, o sea, el docente puede mostrarse como más compinche o menos compinche, pero esto no significa que en algún momento esté en algún lugar de igualdad con respecto a los estudiantes. Entonces, si el objetivo general de la educación tiene que ver con incluir a las personas más allá de sus habilidades o sus capacidades diferentes, entonces nunca debería caer en un lugar en el cual se estigmatice a alguna persona por alguna característica. O sea, me parece que el docente tiene que buscar la manera de trabajar, por ejemplo, la cuestión de la participación. No puede ser que a vos te hayan hecho notar, me parece, ¿no? Como lugar de crítica, digo, no me parece bien que a vos te hayan hecho notar que hablabas demasiado con respecto a lo que se esperaba en el curso, estigmatizándote de determinada manera, sino quizás la mejor manera sería poner pautas de trabajo lo suficientemente claras, que tienen que ver quizás con la organización del trabajo o con la relación entre las personas, ¿sí? O sea, poner pautas de trabajo claras o reforzar algunas características de las pautas del trabajo. Sí, entonces de esa manera evitamos que se estigmaticen algunas características de los estudiantes y que encima de eso colabore para que haya situaciones de hostigamiento o de acoso escolar. Pero igualmente, para este trabajo, a ver, Daniela, retomar la palabra con respecto a tu trabajo y lo que buscamos también, este es un mensaje para todos y todas, veamos de focalizar la atención con respecto a algo. Porque acá Daniela me parece que está focalizando un poquito con respecto a cuáles son las herramientas. A ver, no sé, decilo vos, Daniela, pero ¿dónde enfocás tu atención para tu trabajo? Sí, yo hice especial hincapié en repreguntarle varias veces qué herramientas se tiene a mano como docente para poder pararlo o hacer el seguimiento de una persona que está sufriendo bullying. Después le pregunté también si por fuera digamos, de su autoridad recomendaba hacer algo, como elevarlo a la dirección para realizar amonestaciones o cosas así, y qué pasa cuando ninguno de esos niveles llega a parar con el acoso. Y bueno, me comentó
que es como que muchas veces no se tienen como no está preparado como docente a veces para o sea, el momento en que tenés que parar con el acoso, digamos. Y quizás hay psicólogos en la escuela que tienen más herramientas y otras cosas que pueden llegar a ser mucho más útiles, pero que siempre, de todos modos, ella les trata de hablar y preguntar qué pasa y por qué excluyen a la persona y que trabajen juntos. O sea, es importante la palabra de ella, como que también se ha tratado con una persona que más o menos sepa de estas relaciones dentro del aula, digamos. Exactamente, me parece que está bueno, está bien encarado porque en principio pueden haber herramientas que tienen que ver con las posibilidades que tiene un docente en el aula, pero me parece que la cuestión del acoso, como es una cuestión un poquito más amplia y que no tiene que ver con algunas con cuestiones individualizadas, no es una cuestión generalizada, que incluso está presente en la sociedad por fuera de la institución escolar. Entonces, la institución escolar tiene que dar respuesta de alguna manera, de una manera sistematizada, ¿no? Entonces, aquí hay algunas herramientas que no solo son responsabilidad del docente de incorporar, sino que son cuestiones que la institución tiene que hacer frente, ¿no? Y que tiene que dar respuesta. Y la institución escolar me refiero a la organización escolar en general. O sea, tenemos, hoy en día en la Argentina tenemos normativa y diseños que buscan prevenir el acoso escolar en todas sus formas, digamos, ¿no? Y me parece que es interesante también tener que ver con los niveles de violencia, porque hay niveles de violencia simbólicos, hay niveles de violencia más relacionados con lo físico, y a veces está bueno entender que con respecto al acoso, las formas de prevención tienen que ver con trabajar de manera temprana, encontrando esos factores que dan lugar al acoso, digamos, ¿no? No es necesario llegar a un nivel de acoso que sea visible a tal punto. No sé si hablaron eso en la entrevista, Daniela, pero la búsqueda de prevenir el acoso tiene que ver con no toparse de repente con un nivel avanzado de acoso, ¿no? Por ejemplo, que sea visible o que sea físico, sino que por lo general la prevención tiene que ver con identificar el acoso en el nivel más simbólico. Sí, sí, es cierto. Yo tenía una pregunta que era sobre cómo se podía prever eso, cómo se podía adelantarse uno a eso, pero si mal no recuerdo, porque todavía no desgrabé la entrevista, como que me respondió como que no tenía mucha manera de darse cuenta en ese momento, en ese caso en especial, hasta que vio que la alumna se estaba como retrayendo mucho, se excluía y se sentía muy incómoda. O sea, eso ahí fue cuando ella vio que estaba pasando algo. O sea, eso fue como el síntoma para ella. Exacto, exacto. Bueno, es interesante eso que obtuviste en la entrevista, porque, bueno, da cuenta de que, o sea, que hay una lectura, vos le preguntaste con respecto a los recursos que la docente puede contar o cuenta para trabajar el tema del acoso. Pero bueno, vos en una lectura posterior podés hacer una reflexión con respecto a cuáles son los recursos que faltan aún para identificar. O sea,
por eso te decía esto de que está bueno tener en cuenta en pensar en los diferentes niveles de violencia que puede haber, que un nivel de violencia simbólico no es lo mismo que la violencia física, pero son elementos que pueden servir para identificar y de esa manera prevenir. Entonces vos en un análisis podés ir para el lado de cuáles son los recursos o las herramientas que aún faltan para lograr identificar los diferentes niveles del proceso de acoso y de esa manera prevenir. Porque no está bueno, ¿no?, que nos encontremos, o sea, no es responsabilidad de la docente tampoco, porque si estamos diciendo que es de un rasgo un poquito más amplio, que tiene que ver con una característica social, ¿no?, de la idiosincrasia de la sociedad, de que nos burlemos, o sea, no nos vayamos tanto por las ramas, pero ya compensar en que un programa televisivo que se ve mucho se basa en burlarse de las características de los otros, entonces, ¿por qué no vamos a tener esa tendencia en la escuela, digo, no? Sí, es Entonces, exactamente lo que me comentaba ella. Me dijo, si lo vemos todo el tiempo en ejemplos como en redes sociales, en la vida real, en la televisión, ¿cómo haces para decirle a un chico, mira, eso que ves, eso está mal, o sea, no se hace? Hay algo que se llama respeto, es como, ¿cómo decirles que todos los ejemplos que tienen alrededor están mal? Y de eso hablamos un poquito también en la entrevista. bueno, buenísimo, buenísimo. Por eso estos elementos, o sea, a vos la entrevista probablemente te dé algunos elementos también para incorporar en la fundamentación, porque no sé si lo hiciste ya, pero por ahí no tiene que alargarse demasiado la fundamentación, pero me parece que un elemento fundamental que tiene que aparecer es que el bullying es una forma de acoso que en realidad lo vemos en la sociedad y que se refleja en lo que sucede en la escuela. O sea, cuánto de lo que sucede en la sociedad también sucede en la escuela. O sea, la escuela deja de ser este lugar inmaculado en donde no suceden, no está separada de la sociedad, ¿no? O sea, suceden cosas que suceden en la sociedad, porque las personas que se desarrollan dentro del edificio escolar pasan un montón de tiempo también en el contexto social, digamos. Bueno, entonces, Daniela, a ver, lo que yo te recomiendo con respecto a la siguiente entrevista es que mantengas la estructura de la entrevista, que por ahí modifiques algunas palabras. Me parece que en vez de adelantar puedas usar la palabra de prevenir. También para que lo entienda mejor la docente. No sé cómo te fue con esa pregunta. ¿Se entendió? ¿La docente te respondió como vos esperabas? Sí, me parece que podría tratar de explicarlo de otra forma, porque no sé, esa pregunta me parece que como que la desperdicié de alguna manera, pero es interesante también saber esas herramientas con las que uno cuenta como docente, pero bueno, sí, ya para la próxima voy a tratar de hacer más hincapié y en la fundamentación también, porque es como que era muy general lo mío. Eran preguntas muy generales y no tenía como un hilo conductor, algo donde hacer hincapié. Así que Sí. la próxima es como va a ser más estrictamente sobre un tema en vez de bullying en general, todas las preguntas que se me ocurran. Está muy bien, está muy bien. Lo que está bueno es que tomes nota de cuáles fueron las preguntas qué otras preguntas sumaste a la entrevista, durante la entrevista, para que las puedas incorporar en la nueva entrevista. Y está bueno que tengamos en cuenta que la nueva entrevista, a ver, hay dos posiciones. Que hagamos exactamente la misma entrevista a dos docentes, entonces de esa manera podemos distinguir entre
cuestiones que son características de las dos entrevistas o de cada entrevista y cuáles aspectos son generalizables, ¿no? Igualmente, si hacemos diferentes preguntas, también podemos hacer el análisis. Podemos hacer el análisis de qué cuestiones surgen de las dos entrevistas como generalizables, para que podamos analizar. No necesariamente tienen que ser las mismas preguntas para cada entrevista, pero, a ver, la decisión se las dejo a ustedes y me gustaría que tengan la experiencia, la experiencia lo más genuina posible. Pero buenísimo, Daniela, que hayas tenido esta primera entrevista. A ver, déjenme ver una cosa. Porque, a ver, ya estoy. Bueno, Lucía me comenta acá en el foro que pudo hacer una entrevista. ¿Querés comentarnos con respecto a esta entrevista que pudiste hacer? Sí. Bueno, yo la hice por Zoom, la entrevista, y la mujer no tenía muy buena cámara, entonces como que las caras y eso medio que se perdía, pero bueno, mis preguntas eran más, bueno, la primera era con respecto a la dispersión de los grupos, las estrategias que ellos usaban en esos casos, si tienen alumnos que se tiraban abajo, no se sentían suficientes con cierto tema de la materia. Bueno, después con respecto a las familias, si había pasado por alguna situación difícil o fea con alguna familia, y con los chicos que tienen algún tipo de déficit de atención, dislexia. Me voy a enfocar más o menos en lo que ella me contó sobre una situación con una familia, con una mamá más que nada, que tiene que ver con una nena que tenía dislexia. Entonces pude relacionar estas dos últimas preguntas. Bueno, me contó una situación en la que había una nena con un leve grado de dislexia, pero que bueno, la nena en el colegio, en el aula, leía, escribía, todo más bien. Se le daban los textos antes, con anticipación, una semana más o menos, porque nada, necesitaba como prepararse, leerlo tranquila. Bueno, ¿De qué edad, Lucía? ¿De qué edad, perdón? Segundo ciclo de primaria. Es maestra de ciencias sociales y naturales. Bueno, resulta que la madre siempre era como que decía, no, porque mi hija es discapacitada. Y llegó fin de año, por ejemplo, y nada, resulta que con el tema de las banderas, en su colegio hay tres, está la nacional, la provincial y la institucional, digamos. Bueno, a esta nena la ponen no tenía malas notas, la nena, por ejemplo, tenía un promedio de 8, más o menos, 7, 8. Y nada, resulta que la ponen en la bandera institucional y la madre se fue a quejar del colegio de que la discriminaban a la nena por ser discapacitada. O sea, todo el tiempo remarcando que la nena es discapacitada, pero la nena en el colegio, o sea, en el aula leía, escribía, hacía, digamos, las cosas, ella me dijo, normal. Eso anoté que hizo las comillas en normal. Pero bueno, que es un colegio que tiene muchos chicos con nenes con capacidades diferentes, perdón. Entonces no es que no tienen un acompañamiento, o los chicos, bueno, que se arreglen solos. Nada, me comentó más o menos en estas situaciones cómo se manejan, que hablan, al tener varias maestras, hablan el grupo de trabajo, las maestras, las directivos, la psicopedagoga, y ahí, bueno, hacen un trabajo de observación, digamos. Bueno, ahí es interesantísimo lo que planteás y lo que obtuviste en la entrevista. No importa, o sea, también el contexto de la entrevista hace a lo que vos podés obtener, así que no te preocupes con respecto a lo que se vio o no se vio en la cámara.
pero en principio es importante que hayas tratado de incorporar la cámara y que además hayas tenido una entrevista en vivo, digamos, ¿no? Esta entrevista en vivo que hayas podido recopilar la información a través del sonido también y las entonaciones en general. A ver, acá hay una definición que no sé cómo la tenés en la fundamentación, pero esta cuestión de la normalidad o la normalidad o de la percepción de lo que debería ser con respecto al nivel o la edad, no, acá hay una cuestión de peso. Tratemos de recuperar lo generalizable y no quedarnos con el caso en particular, ¿no? Porque ¿cuáles son esas concepciones generales o esas definiciones generales que te pueden aportar a vos para analizar lo que obtuviste de la entrevista, ¿no? Y hay ahí algunos elementos que después vas a poder analizar. Pero en principio, ver si podés definir esta cuestión de lo que se percibe como normal, de lo que debería ser, que después te sirva para identificar a ver si efectivamente ahí hay una cuestión, a ver qué es lo que puede llegar a estar sucediendo en ese caso en particular, ¿no? Pero quizás no te distraigas de tu objetivo con respecto al caso. El caso te tiene que servir para lograr el objetivo que vos querés. Pero si no te sirve o hay algunos elementos que sí te sirven y otros no, trata de identificarlos. Pero hay una cuestión con respecto a qué es lo que se percibe como normal y cuáles son las causas reales que tienen que ver con los obstáculos del aprendizaje, por ejemplo. ¿Cómo lo tenés definido vos en la fundamentación? No, yo esto de normalidad lo tenía como un concepto más que nada, digamos, relativo a lo que es la lectura, la escritura, hablar, comunicarse y eso, ¿verdad? Ese es tu objetivo en la fundamentación, tiene que ver con cuáles son las herramientas. A ver, decímelo de vuelta, a ver, ¿cómo se conforma tu fundamentación? O sea, sí, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como Sí, que sí. A ver. que pueden llegar a lograr los alumnos y que no, que se les presenta en ese camino de poder realizar la lectura, la escritura de manera correcta. Bueno, lo que tenemos que tratar de configurar en tu fundamentación es que la mirada esté puesta desde el lugar de la enseñanza. O sea, quizás, ¿cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes para adquirir la lectoescritura y cuáles son los recursos que tiene el docente para facilitar esa adquisición? Entonces, a partir de esa tiene que ser la luz que ilumine tu análisis, digámoslo de manera metafórica, ¿no? Cuando vos vayas a la entrevista y te encuentres con que dentro del grupo de elementos de análisis que hay para los datos que obtuviste, está presente la cuestión de la dislexia, entonces ahí vos vas a avanzar en función de lo que tenés en la fundamentación. ¿Cuáles son los recursos que tiene el docente? Bueno, concebir a la dislexia como parte del proceso de aprendizaje es uno de los elementos que tiene que trabajar el docente para facilitar la adquisición de la lectoescritura. Más allá del hecho aislado de que una mamá o un papá puede creer o no creer que su hijo o su hija es discapacitado o está siendo discriminado. O sea, ¿cómo trabaja el docente en función de esas cuestiones que se presentan como parte del escenario escolar? Ok, perfecto. Y la otra intervención que estaba en el foro 8 es Agustina, que Agustina había logrado hacer las 2 entrevistas. Sí. A ver, ¿nos contás un poquito?
Hagamos al revés. Contanos tu fundamentación y después contanos un poquito tu experiencia con las entrevistas. Yo para las entrevistas había leído el de la educación inclusiva, un desafío, no me acuerdo qué más era, pero con y para todos, algo así creo que se llamaba el texto. Y nada, como que me dejaba pensando, como que yo fui, como bueno, ¿cómo surge todo desde el punto de vista del docente, ¿no? Si lo puede ver y qué hace como para intervenir en eso. A mí lo que más por ahí me importaba era ya cómo se intervenía, me daba mucha curiosidad y tipo, bueno, ¿qué haces? ¿Cuál sería la forma correcta? Y después de ahí dije, bueno, hay una forma correcta y si la hay, ¿de dónde viene? ¿Viene de una educación previa o es un instinto que se debería tener como docente? Poder darse cuenta si hay como que los alumnos no estén, algún alumno no esté integrado o lo estén excluyendo y bueno, qué hacer si eso ocurre y bueno, así. Buenísimo. ¿Y qué obtuviste de las entrevistas? Las dos me pudieron dar al menos un ejemplo cada una. Mechi, la que primero entrevisté, me dio 2 ejemplos que vivió, no como la docente principal, sino como en las prácticas que tuvo. Y nada, ella me contaba que, bueno, que por ejemplo, en uno de los, ella es maestra jardinera, y en uno de los jardines a los que fue, pasaba que había un nene que era como un montón. Le decían el terrible, pero no las docentes, sino los mismos compañeros, como que se paraba mucho o tenía mucha energía y bueno, como que estaba en todos lados y no, como que le costaba sentarse. Y había un nene que era totalmente el opuesto a este, como que era muy callado, muy retraído y se excluía como él mismo, él solo. Y entonces las maestras dicen, bueno, los sentamos juntos y que como que complementen, a ver cómo, si puede ayudar eso. Y pudo ayudarlas un montón porque, claro, el nene que hablaba mucho, se movía un montón, lo quería ayudar al otro. Quería que hable, quería que pueda escribir. Y este nene, que era como el terrible, era un ángel, me contaba ella. Tipo, las maestras lo adoraban porque realmente era bueno. Si bien por ahí molestaba o estaba en todos lados, él realmente como que le gustaba estar ahí. Y no sé, dibujaba muy bien, me contaba, y ayudaba mucho al nene que era callado, tímido, y no sé, ella se acordaba que cuando pudo escribir, el otro nene cuando empezó a escribir más, le hizo una fiesta, el otro nene, como que estaba muy contento, y nada, eso me pareció re loco. Y de ahí yo dije, bueno, ¿y cómo se les ocurrió eso de juntarlos y que se complementen? Y si era algo como que, bueno, si lo habían visto en su formación docente, si habían hecho algún curso como para fortalecer eso, o bueno, instinto. Y ella me dijo que cree que es como una mezcla de ambas cosas, como de lo que vio en la facultad y bueno, de lo que creen que sería lo correcto. Pero es más que nada por ahí de a veces probar y ver qué pasa. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mientras comentas este caso, se me ocurren algunos aportes de los autores que estamos viendo. Me parece que hay mucho de Spiegel acá, de docente creativo, o sea, por ahí en Spiegel no se habla tanto, se habla mucho del rol del docente, de lo que puede hacer el docente, pero acá está buenísimo porque hay una acción que habilita al docente que tiene que ver con la relación entre pares, ¿no? Y cómo los pares pueden colaborar. Y en Vygotsky también está esto presente porque la mediación no solamente es por parte del docente, sino que la mediación es entre pares. O sea, si el aprendizaje es social, acá hay una cuestión que está presente como lectura, que tiene que ver con cuánto se pueden aportar dos personas que están en un nivel similar de desarrollo. Así que está buenísimo este elemento que obtuviste. Y en la otra entrevista, ¿cómo te fue también? Sí,
Y ahí tuve otra respuesta de lo que me había contestado la primera, porque yo cuando a Mechi, bueno, sale lo del caso y le pregunto si es algo que vio, le pregunté, y bueno, ¿y vos crees que como que estos casos, ¿no? Que si vos tenés que ver que te están excluyendo a alguien, ¿vos crees que esto tiene que estar en el currículum, como que debería ser algo que siempre tiene que estar previsto, o crees que es más como de currículum oculto? Y bueno, y mientras que la primera me contestó que sí, como que debería estar en el currículum, como que debería haber un tema que es sobre esto, la otra me dijo que no, como que lo ve más del currículum oculto. Y nada, ella me contó un caso que tuvo. Ella es docente de primaria y da en una escuela para no oyentes. Entonces, pero igual pueden ir, cualquier chico puede ir, también oyentes. Entonces le pasó que tenía en una clase a una chica oyente y la discriminaban a la nena oyente porque oía. Como que la dejaban afuera, como que no era parte del grupo, no estaba integrada, y tipo, cuando lo notan, dicen, bueno, hay que hacer algo con esto, vamos a preguntarle a la nena qué pasa, y nada, después ven de cómo integrar eso en el aula, pero tipo, integrarlo con algún tema que estén viendo, como no sé, si están en lengua, contar una historia sobre algún caso así, y bueno, relacionarlo con esta nena. Y nada, después trabajar con eso, hacer un minuto en el aula para ver qué pasa y intentar solucionarlo. Bueno, sí, está bueno, con respecto a la cuestión inclusiva, de la inclusión, eh, ¿qué, qué, qué análisis puedes adelantar con respecto a esta segunda, o sea, teniendo en cuenta tu fundamentación, qué análisis puedes adelantar con respecto a esta segunda entrevista? Y viéndolo desde la inclusión, que bueno, también salió mucho de que viene de casa algunas cosas, como que no es todo lo que, como que no es todo lo que pasa en el aula y en el colegio, sino que también hay muchas cosas que las traen de casa los nenes, y como que ya es todo un tema también, porque no queda en el aula, sino que a veces tienen que por ahí citar a los padres, y ella me decía, vos escuchás al padre hablar y te das cuenta que ahí está, de que ahí nace el conflicto, por cómo habla el padre sobre cierto tema, que fue, bueno, este caso de la chica oyente. Como, no sé, algunos padres como que por ahí desmerecían a la nena oyente por estar en ese colegio, como que no, por ahí no le correspondía o no era su lugar, y ella lo escuchaba y por ahí se quedaba medio como mal, y tipo dice, bueno, tengo que trabajar no solo con el chico, sino también con el padre, y como que es un tema de la inclusión que bueno, hay que, como que está en todos lados, como que no es suficiente el aula y el colegio, sino que viene de casa a veces. Bueno, a ver, el aporte que se me ocurre hacer con respecto a lo que está mencionando Agustina, que puede ser un aporte general también, es que acá también nos corresponde a nosotros como desde el rol de investigadores, acá lo que estamos tomando de alguna manera para el trabajo en aproximación, es que tengamos la capacidad de decidir qué datos nos sirven para el análisis y qué datos no nos sirven para el análisis. Ahí hay una cuestión de criterio, y que por eso decía antes que la luz que nos va a servir para tener este criterio, no, Gordi, no, eso no, por favor. Ahora no. La luz que nos va a brindar el elemento clave para tener este criterio es lo que nosotros desarrollamos en la fundamentación. ¿Por qué lo digo con respecto a lo que mencionaste recién, Agus? Porque es parecido a lo que menciona Lucía, que un caso particular puede brindarnos datos que nos puedan permitir hacer un análisis más general, o puede que no. No lo digo de manera determinante, pero me cuesta ver la relación entre el caso de la chica oyente en una escuela de alumnos con estas características, pero bueno, hay que revisarlo, pero digo, para no ser determinantes.
para tener cautela con respecto a elegir cuáles datos nos brindan las entrevistas y los podamos utilizar para hacer el análisis que nosotros nos proponemos. O sea que trabajemos con ese criterio de ver qué datos nos sirven con respecto a los objetivos que nos propusimos. O sea, me parece muy interesante lo que planteás. Me parece novedoso, o sea, jamás había escuchado algo parecido. Debe ser un caso bastante particular. Pero bueno, no sé, es lo que se me ocurre decir, no me quiero aventurar a decir más nada. No, yo cuando me contó me quedé, o sea, no lo podía creer, o sea, jamás se me hubiese ocurrido, como que uno lo esperaría al revés, en cierto modo, por ahí, como que, o sea, excluir a, no sé, pero claro, es como son todos no oyentes y hay uno que es oyente, como que, claro, Es el que no tiene digo, una no característica quiero decir que diferente. tiene sentido discriminar al diferente, pero es como que me quedé, no sé, me pareció una locura, como un medio de película, serie. Me pareció un Sí, caso re loco. o sea, para mí lo que encarna, no sé, yendo al caso de la cuestión de bullying, Mm. que de alguna manera está relacionado con la cuestión inclusiva. Eh, pero yendo al caso del bullying, o sea, lo que en la base del bullying, para mi forma de ver, es que se fundamenta en que hay una mirada hegemónica con respecto al deber ser, que por ejemplo lo normal es que encontremos que lo que brinda la escuela no es tan importante, entonces la persona aplicada o dedicada que le interesa es discriminada, ¿no? Con respecto al resto que no les importa lo que sucede en la escuela, o supuestamente es la mirada general o la mirada que hegemoniza, ¿no? Que no es importante lo que sucede en la escuela, entonces no le demos tanta bolilla. Entonces, a la persona que sí le interesa y que le interesa dedicarse y le interesa ser aplicada, es discriminada, ¿no? Entonces, sería como la persona que cumple las reglas que no se relacionan con la mirada que hegemoniza, o la mirada hegemónica, digamos, ¿no? O que hegemoniza esa escena, ¿no? Porque hegemónica por ahí es un poco más fuerte. Pero la mirada general con respecto al deber ser del estudiante tiene determinadas características y aquella persona que no cumple con esas características es discriminado. O sea, en este caso sería, la mirada hegemónica es no tener determinadas capacidades auditivas. Entonces, la persona que sí tiene esas capacidades auditivas es discriminada. No sé, es aventurarse demasiado. Pero digo, si nos ponemos a mirar con respecto a lo inclusivo, es complejo, no sé. No sé qué va a salir de tu análisis, Agus. No, igual Pero yo bueno. eso lo quería encarar más por el lado de, bueno, ¿y qué haces para resolverlo? Más de por qué pasa. Tipo, los ejemplos que me fueron dando, yo siempre voy como, bueno, ¿y qué hiciste para solucionarlo? Como que me quería enfocar más en eso, en el qué Esos hacer recursos. cuando surge eso y, bueno, qué recursos tomar. Y las dos dieron más o menos el mismo recurso, que es, bueno, acercarse primero al alumno que creen que puede estar sufriendo exclusión. Y después, o sea, como son chicos más chicos, o sea, uno es jardín y otro es primaria, siempre está este recurso de contar una historia y de relacionarlo con el caso, de contar una historia en la que se discrimine a alguien o se lo excluya y decir, bueno, alguien se siente así o a alguien le pasa algo o alguien quiere contar algo y bueno, de ahí Está la buenísimo. charla. Está excelente cómo resolves. Estás analizando entonces el recurso Claro. en función de que facilite la inclusión. Perfecto. Claro, eso, y después ver, bueno, ¿y de dónde sacaste ese recurso? ¿Quién te dio ese recurso? ¿Lo aprendiste vos sola por tu cuenta? ¿Te lo enseñaron? ¿Lo Está bien. propuso una autoridad, otro docente? Tipo, bueno, ver de dónde sale, cómo resolverlo.
Está perfecto. Bueno, ahí vos tuviste ese criterio de seleccionar cuáles son los datos que te pueden facilitar para esclarecer tu análisis. Así que está Ujú. perfecto. Bueno, gracias Agustina por compartir tu experiencia. Y bueno, y después de las intervenciones que hubieron, me parece que ya hablaron todas. Está la de Mariano, pero Mariano no está presente hoy. No sé, ¿quieren comentarme, o Leo, o Juliana, o Mariana, si tuvieron alguna experiencia, o quieren comentarnos para dónde están pensando avanzar, cuál es el próximo paso? Dale, te comento medio rapidito, así le doy lugar a Juliana y a Mariana también. Sí, en mi caso hace 2 semanas ya hice 12 entrevistas, no las hice virtuales, sino que las hice presenciales, a 2 maestras que son de primario, las 2 de 5º grado, una de enseñanza lengua extranjera, la otra es de práctica de lenguaje, en una institución, una estatal, la otra privada. Yo hace 2 semanas le hice en un mismo fin de semana, que era cuando estaban los feriados y demás, hice las 2 entrevistas, y el fin de semana pasado los pasé a registro. O sea, más o menos agarré la estructura del registro que propusiste vos en uno de los foros, pero le di lo armé como una matriz de doble entrada, donde a la izquierda tenía la unidad de análisis, que eran los entrevistados, que en este caso eran 2, y arriba las variables. En mi caso encaré el tema como más o menos venía con el tema de la fundamentación, si bien a mí me faltaba justificarla desde la teoría, y lo voy a hacer desde el constructivismo, Camillioni, y tengo un autor que en algún momento te había comentado que se llama Silvina Gwirtz. Sí, la conozco. Sí, Bueno, sí. que habla de 2 tipos de evaluación, la de calificación, que es la vieja, la conductista, y yo voy a hacer hincapié en el segundo modelo, que bueno, que es el complejo, el más constructivista, y de Camillioni también con el tema de retroalimentación, y voy a sumar otros autores. Bueno, me encaré con los 2 temas de coevaluación entre pares y autoevaluación. En realidad lo de coevaluación entre pares hice 2 preguntitas estratégicamente como para entrar en calor con la entrevista. No quería profundizar porque en realidad quería ir a la autoevaluación. Y yo previamente tenía un juicio mío del sentido común que iba a ser difícil esta entrevista porque supuse que los docentes no lo iban a aplicar o no iban a saber mucho de autoevaluación. Y bueno, hice 7 preguntas, me pasó lo mismo que le pasó a Daniela. Tuve que hacer repreguntas, en algún momento me di cuenta que las preguntas, si bien eran distintas, en algún punto eran parecidas porque era un recorte muy específico el de la autoevaluación, entonces los docentes por ahí en la 3ª o 4ª pregunta me respondían lo mismo que en la primera. Era algo muy recortado, en donde la autoevaluación no es como el bullying que decís, es un tema general que lo conoce todo el mundo. O sea, la autoevaluación no lo pone en práctica todo el mundo. Entonces, no, aprendí mucho. Aprendí que, por ejemplo, que tiene que haber un sentido más abarcativo en alguna que otra pregunta. También aprendí que algunas preguntas fueron diagramadas de manera errónea porque yo mismo le estaba dando la respuesta de la manera que estaba hecha la pregunta. Porque me decían, sí, tenés razón, y acotaban con algo cortito. Está bien. Pero también, como hizo Daniela, hice repreguntas, porque de repente, al hablar de coevaluación y al hablar de autoevaluación, de repente me acordé del diseño del currículum o de la planificación, de todos estos temas que estamos viendo. Entonces, a una por ahí le hice una pregunta y a la otra le hice otra pregunta. Pero fui para el lado del currículum, de la planificación, y yo creo que entre las 2 entrevistas logré algo piola desde la sustancia, que bueno, después lo voy a plasmar en un foro. Buenísimo, dale, sí, compartilo. Está buenísimo lo que comentás, porque bueno, planificar una entrevista también forma parte del aprendizaje, de los objetivos de este espacio. Y está bueno que lo que mencionás con respecto a la pregunta, de tener claro cuál es nuestro objetivo y cómo podemos desplegar esa pregunta de manera estratégica, ¿no? Porque esto que vos decís, que a veces se refleja la intención, nuestra intención o nuestro prejuicio con respecto al tema que planteamos, se refleja en la pregunta. Entonces lo que podemos obtener en estas entrevistas es la respuesta políticamente correcta,
Me parece que en algún momento lo había mencionado, pero es muy posible que este escenario se dé, ¿no? Porque lo políticamente correcto está muy marcado dentro de la docencia. O sea, cómo tiene que ser la forma de desarrollar el ejercicio de la docencia. Entonces, lo que el docente va a tratar de hacer es no reflejar un ejercicio que está mal visto. En cambio, si nosotros preguntamos, hacemos la pregunta de manera más general, sin dar indicios de lo que nosotros pensamos, entonces quizás la respuesta sea un poquito más genuina. Así que está buenísimo lo que nos compartís con respecto a tu experiencia, Leo. Y después, ya conociéndote un poquito tu forma de escribir, Leo, lo que te pido es que no te extiendas demasiado, tratar de focalizar. O sea, me estás diciendo que ya vas a agregar varios textos. Podés agregar textos, pero mencioná una definición muy cortita de cada texto y hablar sobre ese texto de manera breve, porque pensemos que tenemos muy poquito tiempo para hacer el análisis que tenemos por delante, que es un trabajo de un solo cuatrimestre y que ya de por sí es muy ambicioso. Así que no ampliemos demasiado el panorama de análisis para que después no se nos vaya de las manos, ¿no? Y más que nada lo que estoy diciendo es que no puedo ahora, no puedo ahora. Después en un ratito. Ahora en un ratito. Ahorremos energías, ¿no? Que ahorremos energías, no desarrollemos texto ni análisis, o texto o fundamentación que después no podamos analizar o no podamos aprovechar en el análisis. Pero a veces eso nos damos cuenta sobre la marcha. Estamos haciendo un análisis y nos damos cuenta que determinada parte de la fundamentación lo hicimos de más. Bueno, no importa, en ese caso dejémoslo ahí. Pero quizás también la advertencia sirve para que no destinen tiempo de más del que podían aprovechar para otro trabajo. Prefiero que el análisis sea un poquito más sustancioso en base a una o dos definiciones, que las definiciones sean demasiadas y después no podamos analizarlas. ¿Sí? No sé si me explico con esta. Tengo dos preguntas cortitas. Por un lado, yo en las dos entrevistas las hice con una tablet, lo cual me ocupó cualquier cantidad de espacio. Yo en la compu, yo ya hice los registros. Ese material, vos lo necesitás, hay que mandártelo, lo puedo eliminar, porque ya como que tengo el tiempo explotado. No necesariamente, no. Borrala yo. A ver, lo que vos obtuviste y está registrado ya en un documento y crees que no vas a incorporar más nada, entonces eliminalo. En realidad, la herramienta del grabado o de lo que obtuviste es para vos, no es para mí. Perfecto. O sea, así que vos decidilo eso, no te voy a decir. Y una pregunta, además de la fundamentación que ya habíamos hecho, que vamos a perfeccionar, y bueno, todo este trabajo de entrevistas y de registro, después hay que darle un cierre con algún análisis o qué es la manera. Sí, el análisis lo vamos a hacer, quizás lo que queda de clase, no sé si después Mariana o Juliana van a querer decir algo, pero simplemente hago la siguiente mención para que puedan avanzar con respecto a esto. No puedo ahora, no puedo. Sí. Sí. Y esto. Lo saco. Sí, bueno. Sácalo ahora. No. Sí, sácalo ahora. Ahora en un sí, 5 minutos. No, ahora. Espérame. Bueno, lo que les quiero decir es hacer alusión con respecto a la cuarta columna, la columna de la categorización. Después me voy a explayar un poquito cuando publique el texto en el aula. Pero en la cuarta columna del registro de las entrevistas, lo que ustedes tienen que lograr es identificar esos sucesos de la entrevista que dan cuenta de algún concepto, de alguna categoría. Puede ser una palabra o un grupo de palabras, ¿no? Entre 2 y 3,
que a ustedes les sirva con un grado de generalización para identificar momentos de la entrevista. Vamos a utilizar no más de 2 categorías para todo el trabajo, ¿eh? O sea, ustedes tienen 2 entrevistas y lo que tienen que lograr es identificar esos elementos y nombrarlos de alguna manera que son conceptuales, que son sistematizables entre las 2 entrevistas. Por ejemplo, en el caso de Agustina, Agustina dice que, ahí te doy la palabra, Juliana. Agustina dice, tiene y acá en esta entrevista está un recurso para la inclusión y en esta otra parte de la otra entrevista también hay un recurso de la inclusión. Entonces, Agustina va a mencionar en cada momento de la entrevista, de cada entrevista, en dónde vio esa conceptualización. Y lo va a marcar ahí. Y después esa categoría tiene que servir, o sea, pensemos esta categoría para que nos sirva como analizador dentro del análisis final que hagamos, como Leo pregunta. O sea, el paso previo a hacer el análisis es la categorización en las entrevistas. Después, cuando tengamos las categorías armadas, podemos configurar ese análisis. No necesariamente tiene que ser algo conclusivo, puede ser algo ampliatorio. O sea, podemos finalizar nuestro análisis con nuevas preguntas, ¿no? Para poder seguir haciendo o poder seguir avanzando en el análisis. Para darles una guía. No necesariamente tenemos que decir, bueno, como vemos en la entrevista, las formas de incluir a las personas son este tipo de recursos. No, bueno, ¿qué otros recursos puede haber para la inclusión? ¿Qué otros casos se pueden plantear dentro del contexto educativo para incluir a más personas? ¿Sí? Este es un trabajo que tiene mucha autonomía por parte de ustedes, así que la elaboración que ustedes obtengan de los datos que registraron va a ser muy libre, y aparte va a tener que ver mucho con la fundamentación de que está construyendo cada persona. Ninguno de ustedes va a obtener nada parecido con respecto al análisis, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sirve para responder tu consulta, Leo? Juliana, ¿querías decir algo? Sí, con el tema del cuadro. Las 3 columnas, yo todavía no hice las entrevistas, porque no me confirmaron ninguna fecha, pero No hay problema. El cuadro era las implicancias, los momentos del tiempo y esas cosas, y la 4ª columna sería como clasificar cada momento en 2 categorías, digamos. Como máximo 2 categorías. Y sí, es un trabajo conceptual muy arduo, que por ahí, bueno, vamos a tratar de hacerlo acorde al tiempo que tenemos, pero tratar de encontrar una palabra o un grupo de palabras que den cuenta de los sucesos que obtuvimos en el registro es un trabajo muy arduo que posiblemente no lo terminemos de comprender para esta cursada. Así que tómenselo con calma y en todo caso utilizaremos categorías que no son propias. O sea, por ejemplo, Agustina, disculpame que te tome de ejemplo, pero es el que me quedó más fresco, el tema del recurso para la inclusión. O sea, la cuestión de recurso pedagógico es un recurso, no es una invención de Agustina. La tomamos de los aportes de autores o de los aportes de la didáctica. Y, por ejemplo, si Agustina dijera, bueno, estos recursos son específicamente aprovechados para favorecer la inclusión, entonces lo que está haciendo Agustina es señalando en sus entrevistas donde ella vio que está presente ese recurso específico. O sea, pueden haber recursos para otras necesidades, por ejemplo, para incorporar determinado contenido. O sea,
el recurso para incorporar vocabulario puede tener que ver con dar una tarea específica, que señalar las cosas con figuritas, entonces para recordar que determinada cosa se dice de determinada manera. Bueno, es un recurso pedagógico con determinado fin. El recurso pedagógico con el fin de incluir a las personas van a tener otras características. Entonces Agustina las va a señalar en su entrevista de esa manera. Te perdono, pero quiero que me quede claro así, después no tengo que... Sí. Por ejemplo, si mi objetivo de la entrevista son los métodos didácticos y la planificación, yo podría elegir esas dos categorías y señalar las partes de la entrevista en donde, por ejemplo, bueno, acá en la cuarta columna yo pondría que esto, lo que me dijo en este momento es un método didáctico y lo que me dijo en otro tal momento es un método de planificación, ¿así? Sí, exactamente, sí. O sea, estamos especulando sobre lo que podrías obtener vos en una entrevista, porque es muy importante entender que la categoría la construimos cuando ya tenemos el registro hecho. No solamente cuando hicimos la entrevista, sino que tenemos el registro estructurado y sistematizado en el método que estamos proponiendo nosotros. Entonces, en base a esos datos y a esa organización, es cuando armamos la categoría. Muy posiblemente, si en tu fundamentación vos estás enfocada en descubrir descubrir o analizar sobre este fenómeno, muy probablemente ese sea una de las categorías. Y como vos decís, cuando vos tengas esa construcción hecha, donde vos veas que se menciona o se hace alusión a ese concepto, puedas marcar en esa cuarta columna donde encontraste la cuestión de la metodología, o como era método didáctico o método de planificación. Veamos si surge esa cuestión. Pero esa es la forma más o menos en la cual nosotros vamos avanzando en el análisis. O sea, es un paso más en el análisis, habiendo obtenido la entrevista, habiéndola estructurado en el método de 4 columnas y haber incorporado las categorías. Luego de eso, ya podemos avanzar sobre el desarrollo del análisis más específicamente, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, Agustina ya avanzó sobre alguna cuestión, tiene algunas ideas en la cabeza con respecto a qué puede formar parte del análisis. Sin embargo, ella todavía no puso las categorías en su estructura, pero sin embargo ella ya tiene una idea de qué puede llegar a ser parte del análisis. Y esto está bien, es correcto. La categoría le va a ayudar a estructurar de mejor manera el análisis. Cuando incorpore la categoría, las identifique como parte de sus entrevistas y después tenga la necesidad de hacer alusión a esas categorías en el análisis. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que esto es un proceso que se va haciendo paso por paso. Entonces, esto tiene que presentarse la necesidad por parte de ustedes de avanzar en ese paso. ¿Sí? O sea, tienen que tener la necesidad de marcar la categoría en sus entrevistas, y cuando hagan el análisis tienen que tener la necesidad de mencionar, de hacer alusión a esas categorías. ¿Sí? Bueno, ¿queda alguna pregunta con respecto a esto? ¿O quieren comentarme algo más? Yo te hago una consulta ahora cuando termine la clase y termine la grabación. Ah, bueno, dale. Podemos terminar ahora si quieren. No hay problema. Bueno, damos por cerrada la clase. Chan, chan, chan. Así queda grabado eso.